En la parte izquierda de la pantalla aparecen los datos del caso cuya intersección queremos hallar. Como se puede apreciar, se trata de hallar la intersección de un cono de revolución de base o directriz circular situada en el plano horizontal y un prisma de base triangular cuya base se sitúa en un plano proyectante. Obsérvese que estos tres puntos, que son los vértices de la base en proyección vertical, tienen su proyección horizontal según estos tres de aquí que quedan alineados. Lo cual quiere decir que el plano de esa base es un plano proyectante perpendicular al horizontal, es decir, un plano horizontal. Bien, dicho esto, se trata de hallar, como decimos, la intersección de estas dos superficies. Cuando son superficies poliédricas con superficies curvas, como el plano, como es el caso del cono de revolución, pues resulta que lo que habría que hallar sería la sección que cada una de las caras del prisma produce en el cono. En general esa sección será una cónica, elipse, parábola, hipérbola, la mayoría de los casos suele ser elipse. En realidad, como no es un plano indefinido, sino que es un plano limitado por dos líneas, en este caso paralelas, al ser un prisma, pues entonces la sección va a ser un arco de elipse en este caso. Entonces, nosotros vamos a hallar la intersección, en este caso, de las dos aristas limitadoras de cada cara, de cada plano, y luego enlazaremos esos dos puntos mediante un arco de elipse. Y entonces aquí lo que hemos hecho va a ser tomar planos auxiliares horizontales, por ejemplo, dado que las aristas laterales del prisma lo son. Por ejemplo, tomaríamos este plano auxiliar horizontal a esta altura, que contiene a este vértice de la base superior. Ese plano secciona al cono según un arco de circunferencia, y la intersección de ese plano con el prisma es la propia arista que parte de este punto, que es esta, que en proyección horizontal es esta. Como se puede ver, no está dibujado, pero vemos que esta arista no corta al cono, porque la sección que ese plano horizontal produce es una circunferencia de este diámetro. Esa circunferencia, si la dibujáramos aquí, no cortaría aquí en proyección horizontal a esta arista, lo cual significa que esta arista no va a interceptar al cono. Haríamos lo mismo con esta que pasa por este punto 2. Este sería el plano horizontal que la contiene. La sección sería una circunferencia de este diámetro, sería el segmento que va desde este punto hasta este otro. La dibujaríamos aquí en proyección horizontal mediante una circunferencia, y el corte de esa circunferencia con la arista, la proyección horizontal de la arista que pasa por 2, que es esta, me daría este punto de entrada y este punto de salida. Por tanto, esta arista sí corta, digamos, al cono. Esta otra, la que pasa por este punto 4, el plano horizontal que la contiene sería este de aquí. La sección es un círculo de este diámetro, que va desde este punto hasta este punto. Dibujaremos ese círculo en proyección horizontal, y el corte de la proyección horizontal de ese círculo con la arista que pasa por 4 sería este punto de entrada y este punto de salida. Aquí lo que hemos hecho ha sido coger un punto intermedio, este punto 3, entre el 2 y el 4, y hacer una línea que sería esta línea que está aquí marcada, que sería la intersección de un plano horizontal con esa cara. Sería la intersección de ese plano, que es esta línea. Esa línea en proyección horizontal pasa por este punto 3, que lo tenemos aquí. Este plano corta el cono según un círculo de este diámetro, y ese círculo lo dibujaríamos y nos cortaría aquí en este punto y en este. Eso es un punto 3. Por tanto, iríamos del 4 al 2 mediante un arco que pasa por el 3. Evidentemente aquí podríamos tomar más planos intermedios, horizontales, y obtendríamos nuevos puntos para un trazado más preciso. Bien, lo mismo hemos hecho con la que va del 4 a este de aquí, que evidentemente no, como hemos visto antes, que no cortaba esta de aquí, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser un plano intermedio, este que pasa por este 6 y este 1, que nos sirve para cortar a dos caras, a la que contiene a este lado y a la que contiene a este lado. Ese plano secciona el cono según un círculo del diámetro que nos viene marcado aquí, y en su corte con este 6 lo bajamos aquí y avanzamos y nos da este punto y este en su corte con el círculo que hemos dicho. Y lo mismo ocurriría con este otro, que este sería el 1, que lo referiríamos aquí abajo y nos daría por aquí el 1 y el 1. Y eso nos sirve para hacer el arco que parte de 2, que sea parte de la acción de esta cara que contiene a este lado, sobre el, digamos, sobre el cono. Y esos puntos los unimos mediante arcos de elipse, en este caso, y tendremos aquí la curva de entrada, que son 3 arcos. Como se puede ver, tiene puntos angulosos. ¿Por qué? Pues porque la intersección no está formada por dos superficies
redondas o curvas, ¿no? Sino que una de ellas es una superficie poliédrica. Por tanto, justo en el corte de esta arista con el cono, ahí habrá un punto anguloso. ¿Por qué? Porque de esta arista salen dos caras, la que va del 2 al 4 y la que va hacia acá arriba, lo cual significa que habrá un arco que viene así y otro arco que viene así, como se puede ver, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Aquí, para saber dónde llega la curva, pues sección, pues habría que ir probando y hallando planos horizontales un poquitín superiores de altura a este anterior, y habrá alguno que será el que realmente toque a la curva sección, y a partir de uno determinado ya no cortará, lo cual significará que esta cara, su acción, termina a esa altura. Y ese sería el caso de intersección de este cilindro, de este cono, perdón, y ese prisma recto. Presentamos aquí la intersección un poquitín más ampliada de tamaño, pues para que se aprecie un poco el proceso con más precisión. Es la misma figura, pero ampliada. El caso que aparece en pantalla es la intersección de dos cilindros oblicuos. Este de aquí, están aquí en la parte izquierda los datos, este de aquí, su directriz es circular situada en el plano horizontal. Esta es la base inferior y estas son las generatrices, que tienen una cierta inclinación tanto en proyección vertical como en proyección horizontal. Como se ve, no son generatrices frontales, son generatrices que forman ángulos diferentes con los planos de proyección. Y luego el segundo cilindro, que es este otro, de él se da este plano, que es la sección recta. Se sabe que la sección recta es la que produce un plano perpendicular a las generatrices, y se dice que esa sección recta es circular. Es decir, que se dice este plano representa la sección recta de un cilindro oblicuo, de generatrices frontales que forman un cierto ángulo con el horizontal. Y el diámetro de esa sección recta sería este valor. O sea que en realidad en este dibujo, que ya está un poquitín adelantado de la construcción, se da este cilindro de la izquierda, con su base inferior aquí, esta es su base superior, y estas son sus generatrices en proyección vertical y sus generatrices en proyección horizontal. Y luego se da un plano, que es este proyectante, que produce una sección recta en un cilindro. Una sección recta circular, de un cierto diámetro. El diámetro sería este segmento. Y se da también el dato de que las generatrices son frontales, por tanto en proyección horizontal van a ser paralelas a la línea de tierra, y que forman un cierto ángulo con el horizontal de proyección, es decir, que este dato de este ángulo también es conocido. Bien, con esto de aquí pasamos ya a la parte de la derecha de la figura de resolución. Lo primero que hacemos es, con este plano proyectante que contiene la sección recta, lo abatimos. Por tanto, este sería el eje de abatimiento, abatimos sobre el horizontal, este punto tomamos este centro y este radio y trazaremos aquí un arco que vendría hasta aquí. De este arco bajaríamos hacia acá perpendicularmente y por este punto que nos lo tendrán que dar, lo tendríamos aquí en proyección horizontal, haríamos aquí perpendicular, y este es el C' y este sería el C abatido. Con radio, el valor que se nos ha aportado, dibujamos aquí la sección recta. Lo primero, con esa sección recta, lo que podemos hacer es hallar, ya la tenemos aquí. Bien, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser hallar primero las generatrices del cilindro. Como se nos ha dado este ángulo, que es el ángulo que forman las generatrices con el horizontal, que está aquí en verdad magnitud por ser generatrices frontales, pues por este punto hacemos una perpendicular al plano, puesto que es una sección recta, pues es la que produce un plano perpendicular a las generatrices, luego perpendicular al eje. Hallar la intersección de este eje con el plano de la horizontal, y por aquí haríamos otra perpendicular a esta traza del plano proyectante. Hallaríamos este punto y referiríamos. Y aquí tendríamos el centro de la base. Una vez que tenemos el centro de la base, sabemos que existe una afinidad entre la sección de un cilindro abatido y su base. De modo que este sea el eje de afinidad, y entonces la pareja de puntos afines serían este C abatido y este centro de la base. Con esa pareja de puntos afines hallaríamos los ejes de la elipse representativa de la intersección de este cilindro con el plano de la base. Obsérvese que en el primer cilindro se nos dice que es un cilindro de directriz circular, situada en el horizontal, y generatrices con una cierta inclinación. En este otro caso, este cilindro se nos dice que las generatrices son frontales y que de él conocemos la sección recta circular, lo cual significa que, ya digo, hemos dibujado esa sección recta abatida, y también se nos da, ya digo, el ángulo formado por las generatrices con el plano de la base. Por tanto, por este punto hacemos la recta que vendría aquí, y haríamos aquí la traza horizontal de esa recta. Y ese sería el centro de la base. Ya digo, basándonos en esa afinidad, tomaríamos aquí un diámetro paralelo y una perpendicular al eje de abatimiento, al eje de afinidad,
Este paralelo nos daría aquí un punto y aquí otro, que son los extremos del eje menor de la elipse, y luego, pues usando este punto unido con este, tomando tomando aquí una pareja de puntos afines, sacaríamos el otro extremo del eje mayor de la elipse. Esta sería la elipse, no hace falta dibujarla en principio, esta es la elipse en posición horizontal de la base, y aquí sería la base superior, pues que la hemos supuesto aquí limitada a esta altura, que sería esta que está aquí dibujada con trazo continuo. Una vez hecho eso, hallamos los planos auxiliares. Como son dos cilindros, para hallar los planos auxiliares lo que hacemos es trazar por un punto cualquiera del espacio, por ejemplo este punto A', una paralela a las generatrices de los dos cilindros. Por A' hacemos esta línea, que es paralela a esta, y por A' hacemos una paralela a estas, que es esta otra. Por la proyección horizontal A hacemos una paralela a las frontales, que es esta de aquí, y una paralela a estas otras de aquí, que vendría por aquí. De esas rectas hallo sus trazas horizontales. Esta sería la traza horizontal de una y la de otra. Y esas trazas horizontales son las trazas que unidas definen las trazas de los planos auxiliares que van a cortar a los dos cilindros según generatrices, puesto que se recordará que todo plano que es paralelo a una generatriz de un cilindro lo corta según una generatriz. Bien, dicho esto, pues nosotros sabemos que esta va a ser la dirección de las trazas de los planos auxiliares. Las trazas horizontales. Bien, pues lo que vamos a hacer, esta sería una de las bases de uno de los cilindros, y esta sería la otra. Hallaríamos aquí el primer plano, haríamos uno que fuera tangente a la más extrema, y aquí sería el otro tangente a la más extrema. Pero para hacer estas tangentes a esta elipse que es de inexacto trazado, lo que vamos a hacer va a ser esta traza, hallar además la intersección de este plano que acabamos de obtener, del plano definido por las generatrices, por rectas paralelas a las generatrices del cilindro, vamos a hallar la intersección de este plano con el plano de la sección recta de este cilindro. Entonces tenemos la intersección de dos planos, que es una recta, y esa intersección, que es una recta, que es simplemente buscar los puntos de corte de las trazas, la vamos a batir. De modo que esa intersección es esta recta R, y digamos que el punto este vendría aquí abatido, y esta es la R abatida. ¿Qué significa esto? Que estas líneas paralelas a esta son las paralelas a la intersección de este plano paralelo a las generatrices del cilindro con el plano de la sección recta, que es este que hemos abatido aquí. Y esto nos sirve para relacionar los planos auxiliares en esta base. Vamos a tomar esto como base, aunque sea una sección recta, pero lo podemos tomar como base, lo cual nos va a dar una mayor precisión y no vamos a depender de los puntos de corte con esta elipse. O sea que repito la idea. El método general consiste en tomar un plano auxiliar, planos auxiliares paralelos a las generatrices de los dos cilindros. Entonces, por un punto cualquiera del espacio, hacemos paralela a las generatrices de uno y a las de otro. Hallamos las trazas del plano que esas dos rectas definen, que sería, esta es la traza horizontal, y como estas generatrices son frontales, la traza vertical va a ser paralela a ellas. Ese sería el plano. Y hallamos la intersección de este plano con el plano de la sección recta, que lo vamos a tomar como plano de la base del cilindro de la derecha. Nos da una recta, y esa recta la vamos a batir, puesto que tenemos aquí esa sección recta abatida. Esta es la recta abatida, como contenida en el plano de la sección recta. Y ahora, los planos auxiliares van a ser pasando por puntos de esta curva, que es exacta porque es una circunferencia, y por los que produzcan en esta otra, que es la otra base, que es una circunferencia. Y así no dependemos de los puntos de esta elipse, que aquí está dibujada, pero insisto, no hace falta dibujarla en principio, porque no queremos depender de imprecisiones de ese trazado. Dicho esto, sabemos que los planos auxiliares, ¿cómo van a ser? Pues aquí en el abatimiento, tangentes a esta línea, tangentes paralelas a esta línea y secantes a la base paralelas a esta línea, y al llegar aquí a la intersección de los dos planos, es decir, el de la sección recta, que lo hemos tomado como base, y el de la base del horizontal, que es esta, pues a partir de estos puntos paralelas a la traza horizontal que habíamos hallado del plano que es paralelo a las dos generatrices. Una vez hecho eso, simplemente tomamos el último plano tangente aquí que podamos, y por aquí llegamos y haremos ahora paralela a esta. Y observamos si ese plano, digamos, corta o no a esta base, digamos, circular de ese cilindro. Y lo mismo haríamos por este otro lado. Una vez hecho eso, hacemos la numeración según se explicó, digamos, en el vídeo de teoría, eso que hacíamos la numeración de las dos bases para tener un orden de unión de los puntos obtenidos, y generamos ahí dos series de números, una en esta base y otra en esta base,
y entonces una vez que tenemos esos puntos, esos números, pues lo que hacemos es, por el punto correspondiente de esta base, lo subimos aquí a su cilindro y hacemos paralelas sus generatrices, o en proyección horizontal igual, claro, y por el punto de la otra base, bajado aquí a donde corresponde, es decir, desabatido aquí, paralelo a las otras generatrices. Y los puntos de corte nos van a dar puntos de la intersección. En este caso es una intersección tipo penetración. Obsérvese que los dos planos límites tangentes a la base circular, o directriz circular están aquí, tangentes a ella, y luego son secantes a esta otra base. Este límite que viene aquí es secante a esta aquí, y este límite que viene aquí es secante también a la circunferencia del cilindro de la izquierda. Lo cual quiere decir que hemos metido aquí tres planos intermedios. Obsérvese que al meter tres planos intermedios nos va a dar mucha precisión en los trazados, porque van a estar muy próximos los puntos de intersección. Y ya aplicamos lo que se estudia en la teoría. Hacemos una numeración en esta, una numeración en esta, y luego por cada punto, por esos puntos, hacemos paralelas a las generatrices correspondientes, y donde se corten tenemos puntos de la intersección con esa misma numeración. Unidos ordenadamente, determinan la intersección buscada. Presentamos, como en el caso anterior, la figura ampliada, y aquí se puede ver que esta línea produce aquí este punto 1, y viene por aquí, y paralelamente a la traza me da aquí, en esta base, el punto 1, que es este. Bueno, pues por este 1 hago paralelas sus generatrices, y este 1 me lo desabato y lo traigo aquí a proyección horizontal, y hago paralelas a las suyas, que dan frontales, y donde se corten tendré el punto 1 de la intersección. Lo mismo hago con el 2 y con el 3, etc. Y de esta manera, pues por ejemplo, imagínense que este es el 4, pues hago aquí por él paralelas sus generatrices, y por el 4 correspondiente de este lo tendría que desabatir para tenerlo aquí, y paralela a las suyas. Y donde se corten tendremos el 4 de la intersección. De modo que aquí estos puntos que salen en esta curva, esta que está aquí, es la intersección de las dos superficies. Y luego para la proyección vertical, pues por el número correspondiente de la base lo subo a proyección vertical y hago paralela a sus generatrices, y por el otro lo desabato y tiro paralela también a las generatrices, y donde se corte tendré ese punto de la intersección. Lógicamente la proyección vertical del punto 1', por ejemplo, tiene que coincidir con el 1, la del 2 con el 2, etc. Es decir, que luego tiene que haber, también nos podemos aprovechar de ese hecho, y entonces hacer simplemente por el punto de corte con esta base paralela a sus generatrices, habiéndolo referido, y por el otro, y luego simplemente referir desde el que hayamos obtenido en proyección horizontal sobre esa paralela, y nos ahorramos un poco de trabajo en esa operación. La parte izquierda tiene la figura de datos y la parte derecha de realización. Vamos a ver qué datos se nos aportan. Se nos aporta un tronco de cono de esta altura, base superior de este diámetro, base inferior de este, y aquí la proyección horizontal de esas dos bases, situada una de ellas en el horizontal de proyección y la otra en este horizontal. Luego se da aquí una vista lateral, una vista auxiliar, según esta línea de tierra, y se da aquí este alzado, este nuevo alzado, que es el de una herramienta prismática que ataca según esta dirección, perpendicularmente a esta línea de tierra nueva, sobre ese tronco de cono. Y se trata de hallar la acción de esa herramienta sobre el tronco de cono. Es decir, como si fuéramos a perforar con una herramienta de un material muy duro esta otra superficie. Y la forma de esa herramienta, la sección recta de esta herramienta es este triángulo, y la dirección de ataque es aquí formando una cierta distancia respecto al centro al eje de este cono, de este tronco de cono, y con esta dirección en proyección horizontal, lo cual ha hecho que hagamos este cambio de plano, y hagamos esta vista auxiliar. Y aquí tengo el alzado, que también nos marca la altura de la cara inferior de esa herramienta respecto al plano de la base horizontal de este tronco de cono. Bien, con estos datos se trata de hallar lo que sería el control de daños o la acción de esa herramienta sobre ese tronco de cono. Aquí tenemos un alzado, una planta, una vista lateral, y luego hablaremos aquí que tenemos aquí una perspectiva, pues para hacernos una idea de lo que hemos hecho. Bien, pues aquí lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Va a ser un caso parecido al primero que hemos explicado. Es decir, como es en realidad la intersección de un prisma con un tronco de cono, pues tomaremos los planos auxiliares. En este caso, como es la acción de esa herramienta es una dirección horizontal, digamos que el ataque es todos los puntos de las distintas aristas y caras de esta herramienta son horizontales, pues entonces tomaremos, por ejemplo, este punto de aquí y haremos un plano horizontal, hallaremos la sección que este plano produce en el cono,
el tronco de cono será una circunferencia y luego su corte con el ataque de esa línea nos dará ahí un punto y otro, que son los puntos de entrada y de salida. Tomaríamos otro plano aquí horizontal a otra altura, ese plano cortará al tronco de cono según una circunferencia, y entonces lo que hacemos es, estos planos que tomamos aquí, este es el más bajo, que corresponde a este de aquí corresponde a este, y este de aquí corresponde al de arriba. Entonces estas cotas de aquí las traducimos aquí. Entonces simplemente tenemos esta arista aquí, vemos la acción, que son estas circunferencias que no están completamente dibujadas, simplemente para que se vea el proceso, y luego esa arista en proyección aquí viene según esta dirección, perpendicularmente a esta línea de tierra, y nos da los puntos. Una vez que tenemos esos puntos, los referimos y hacemos esa operación. Y habrá una acción de un arco de elipse que va desde este punto hasta este, otro desde este hasta este, y este de aquí abajo, como es un plano horizontal, será un arco de circunferencia, que es la parte que aparece aquí en la parte exterior. Ahora haremos una ampliación de esto. Y luego, evidentemente, entonces aquí tenemos las acciones en alzado y en planta de esto. O sea que, como se ve, los planos auxiliares que hemos tomado en este caso son planos horizontales que cortan al tronco de cono según secciones circulares y al prisma según aristas o líneas horizontales dibujadas sobre las caras de dicho prisma. Con estos puntos que tenemos aquí, tanto en planta como en alzado, hemos obtenido aquí la vista lateral, bueno, pues para que se vean las tres proyecciones de la acción de esa herramienta. Y aquí en la parte derecha está esquematizado el proceso de tomar esos planos horizontales y los arcos que producen cada uno de ellos sobre el tronco de cono y los cortes con las distintas líneas dibujadas sobre las caras o teniendo en cuenta también las propias aristas, que son las que marcan los límites de cada uno de los arcos. Este es el arco de circunferencia de la parte inferior que corresponde a este plano. Luego este es el arco de aquí de la derecha que corresponde a este arco en proyección vertical y por aquí en proyección horizontal, y aquí tendremos el otro arco. Y esta es la curva de entrada y la curva de salida, puesto que en principio, bueno, en este caso es quizá una mordedura, no hay penetración. Entonces solamente habrá una curva de entrada. Aquí aparece ya la solución para que se aprecie un poquitín más ampliada y se vean un poquitín los puntos obtenidos y las formas de los arcos. Que hay zonas, como se puede ver, que quedan en la parte oculta de la intersección y otras en la parte vista, que se ven a través del hueco que ha dejado la herramienta en esa pieza, ¿no? En ese tronco de cono. Entonces esta teoría de intersección de superficies, como se puede ver, no solo sirve para cuando queremos unir dos piezas o formar una pieza partiendo de dos determinadas que forman una macla, sino cuando queremos también hacer ver el efecto de una herramienta o de cualquier objeto sobre una superficie y ver pues qué forma deja sobre dicha superficie. Por ejemplo, este es un ejercicio que se ha utilizado, por ejemplo, a efectos, por ejemplo, de cuando tenemos representado el casco de un barco y lo tenemos representado en alzado, planta y vista lateral, se utilizan una serie de planos auxiliares para definir las líneas que producen planos horizontales, verticales y de perfil sobre ese casco. Y esas líneas, son las que definen la forma de esa superficie del casco. Y supongamos, por ejemplo, que un proyectil ataca ese casco y ese proyectil en realidad nosotros lo consideramos como si fuera un cilindro, que es la estela que dejaría en el espacio según se mueve. Y tenemos el ángulo de ataque de ese proyectil sobre la posición que adopta ese casco. Bueno, pues la intersección o el control de daños para calcular el volumen de agua que va a penetrar en ese casco y ver el tiempo que puede tardar en hundirse, o para ver un poco el efecto que produce, los desperfectos que produce en ese casco ese misil, pues entonces es el mismo procedimiento que hemos utilizado aquí. Aquí nosotros hemos marcado los planos auxiliares horizontales. En el caso del casco, los planos horizontales ya nos vienen dados porque forman parte de los planos de diseño de dicho casco. Los datos de este caso son los siguientes. Un cono de directriz circular situada en el horizontal de proyección y un cilindro recto del cual se nos aporta el plano de la sección recta, que sería este, y el valor de dicha sección. El valor de esa sección recta es este segmento de aquí a aquí, y este es el plano de la sección recta del cilindro. Se recuerda que es la sección recta es la que produce un plano perpendicular a las generatrices del cilindro.
como el plano de la sección recta es proyectante, las generatrices serán perpendiculares y por tanto en este caso frontales. Este plano lo vamos a batir, este punto tomamos este radio, este arco lo trazamos, venimos hacia acá, por aquí hacemos perpendicular y esta es la sección recta batida. Y estos son los datos. Estas son las generatrices que resultan frontales porque son perpendiculares a este plano. Y el ángulo de las generatrices pues viene marcado pues porque al ser perpendiculares a este plano, pues el ángulo de las generatrices con el plano de la base horizontal del cono es este ángulo formado por este eje y la línea de tierra en diédrica. Bien, vamos aquí a la parte derecha a la resolución. Cuando hallamos la intersección de un problema de un cono con un cilindro, se recuerda que para que un plano, los planos auxiliares a tomar serán aquellos en los que corten cómodamente al cono, que son los que pasan por su vértice, y los que corten a la vez cómodamente al cilindro, que son los que resultan paralelos a las generatrices del cilindro. Por tanto, según eso, remitimos a la teoría explicada en los vídeos de teoría, según eso, habrá que trazar planos auxiliares que pasando por el vértice del cono sean paralelos a las generatrices del cilindro. Para ello, simplemente por el vértice del cono hacemos una paralela a las generatrices del cilindro, que es esta línea, hallamos su trazo horizontal, y los planos pivotarán en este punto. Cualquier plano pivotarán y sabiendo que estos son las trazas de esos planos situadas, las trazas horizontales. Para ver la acción de esos planos sobre el plano de la sección recta, porque podíamos trabajar ese plano aquí con esta curva. Esta curva la hemos dibujado muy mona, pero en realidad su trazado es aproximado si lo hacemos con elementos de dibujo convencionales. Entonces lo que nos interesa es hallar la intersección de esos planos con el plano de la sección recta y luego pasarlo al abatimiento, para tener absoluta precisión y no depender de la imprecisión del trazado de esta base. Bien, pues entonces esta intersección de esa recta que pasa por el vértice del cono y es paralela a la generatriz del cilindro, sería esta línea que viene aquí, me da este punto K', y si por aquí hago paralela, pues por aquí andará el K que no está muy dibujado. Y entonces ahora lo que hacemos es hacer este arco, vendríamos hacia acá, vendríamos por aquí y haríamos esta perpendicular, y este sería el K abatido. Bien, desde ese K abatido vamos a ver qué tipo de intersección sale. Hacemos tangentes a la base del cilindro, a la sección recta del cilindro, que son estas dos extremas, y al llegar aquí pivotamos en este punto. Pivotamos. Como son tangentes a una misma base y secantes a la otra, el tipo de intersección que va a ser tipo penetración. Dicho eso, significará que habrá dos curvas cerradas independientes. En este caso solo hay una, puesto que suponemos la inserción de este cilindro en este cono por aquí. O sea, digamos, la salida se produciría una parte por el plano de la base y otra parte por la superficie, y esa no nos interesa. Digamos que es como si quisiéramos fabricar una pieza constituida por una parte cónica y luego una inserción cilíndrica en ella. Y queremos saber qué forma hay que poner aquí para que quede insertado ese cilindro de sección recta circular y situada dicha sección que implique un ángulo de generatrices o una inclinación de esa generatrices respecto al eje del cono. Bien, hacemos la numeración convencional según el proceso normal. Estos son los planos límites, tomamos aquí dos planos intermedios, numeramos en esta base y los correspondientes en la otra, y una vez que tenemos eso, pues porque el punto 4, por ejemplo, unimos con su vértice. Este punto 4 habría que desabatirlo, que su desabatido va a estar en esta línea perpendicular a la traza, y luego por él, esté donde esté, estaría en un punto de esta base, esté donde esté, hacer una paralela a las generatrices, pero como la paralela a las generatrices es frontal y esto es perpendicular a esto, es la misma línea. Por eso simplemente desde este 4 venimos con esta línea horizontal y en el corte con lo que va de este 4 al V nos da aquí en su intersección el 4. Una vez que tenemos este 4, pues podemos hacer multitud de cosas para su proyección vertical. O bien subir aquí, desabatir, atacar hacia acá y referir desde este, o bien desde este 4 de la base, subir aquí, unir con el V y donde se corten tengo el 4. Y esa operación la hago con los demás puntos. Pues, por ejemplo, el 3. Pues este 3, pues 1 con el K, viene hasta aquí. Desde aquí me voy al W y me corta aquí a la base en el 3. Desde este 3 lo uno con el vértice V. Y una vez que eso me corte a esta que viene por aquí por el 3, me da el 3 de la intersección. Para el 3 en proyección vertical, o bien, ya digo, lo sitúo como contenido en esta generatriz, que quizás es lo más cómodo, este 3 de la base lo subo a proyección vertical, lo uno con el V, y desde el 3 de la intersección refiero verticalmente y tendría el 3'. La otra opción es este 3 desabatirlo hacia acá, atacar según las generatrices, y donde corte, o bien a la proyección vertical trazada desde el 3 de la intersección,
o bien desde la generatriz que pasa por el 3 de la base, sacaría el 3. Esos puntos unidos dan esta curva, que es una curva así con forma de riñón, en proyección vertical y en proyección horizontal. Y eso es lo que habría que, donde quedaría la curva de inserción de ese cono con el cilindro, si es que quisiéramos fabricar una pieza de este tipo. Aquí aparece la figura ampliada, pues para que se aprecie más claramente el proceso seguido. Repito, por el vértice del cono hemos hecho paralela a las generatrices del cilindro, esta sería su proyección vertical y esta sería su proyección horizontal. Esta es la traza horizontal de esa recta, punto en el que van a pivotar las trazas horizontales de los planos auxiliares, y luego esa recta nos corta el plano de la sección recta, que es la otra base del cilindro, la base del cilindro, o es la base de la otra superficie, nos corta en este punto K, cuya K' en realidad tendría que ser, la K andaría por aquí abajo, no está dibujada, y ese K lo que hemos hecho ha sido abatirlo. Le tendremos aquí. Teníamos la base abatida, y ya desde ahí hemos hecho el proceso. Entonces los planos auxiliares, estas líneas, ¿qué son? Pues son las intersecciones de los planos auxiliares con el plano de la base del cilindro. Y estas líneas son las trazas de los planos auxiliares con el plano de la base del cono. Esta es la intersección de ambos planos, el de la base del cono y la base del cilindro. Y ahí es donde pivotan las trazas de uno y las de otro. Estas son las trazas abatidas y estas son las trazas ya normales respecto a la horizontal. Y ya cada traza produce los puntos, hacemos el criterio de la numeración para sacar los puntos y luego ya lo que hemos venido explicando en los vídeos de teoría para obtener los puntos de la intersección y luego unirlos de una manera cómoda y segura. Este es un caso similar al anterior. La diferencia es que ahora es la intersección de un cilindro recto de revolución, de directriz circular en el horizontal, con un cilindro cuya sección recta es esta. Está en este plano proyectante, este es el diámetro de la sección recta, y por tanto, como la sección recta es perpendicular a las generatrices, pues ya sabemos que vienen a raíz de dar la traza de ese plano, pues sabemos ya que va a ser vamos a conocer la dirección de las generatrices. Aquí en la parte derecha está hecho el proceso, es similar al caso anterior, pero con la particularidad de que ahora son dos cilindros. Se recordará que cuando queremos hallar la intersección de dos cilindros, los planos auxiliares deben ser paralelos a las generatrices de ambos para que la intersección de esos planos auxiliares con esas superficies sean cómodas de hallar. Entonces, como un cilindro tiene sus generatrices verticales y el otro las tiene frontales, pues los planos auxiliares pues son planos verticales, porque si por un punto cualquiera hacemos una paralela a esta recta vertical y una paralela a esta frontal, el plano que ambas líneas definen es un plano vertical paralelo al vertical de proyección. Como hemos hecho en el caso anterior, si este es el plano de la sección recta, abatimos este plano, arrastramos el abatimiento de la sección recta y la dibujamos aquí. Y ahora los planos auxiliares vienen simplemente así, sus trazas. En este caso, la continuación de esto, claro, la intersección de esos planos con este plano de la base van a ser frontales, puesto que son planos frontales. Con lo cual significa que la línea esta, que es la que va desde el punto abatido al desabatido, que estaría en esta base, y la que va desde ese desabatido a, digamos, ya del que parte de él y va a la generatriz, pues va todo en continuación, con lo cual significa que es más simplificado el proceso. ¿Por qué? Porque hacemos la numeración de los planos, va a ser también penetración, en este caso, pues observamos que las tangentes son la misma base, son secantes a la otra, lo cual es penetración. Luego habrá curva de entrada y de salida. En este caso se han dibujado las dos, y bueno, pues han hecho una numeración correspondiente al proceso explicado en la teoría, y se han ido sacando los puntos y al referir se han ido sacando la curva que corresponde a esa intersección, y esta es la curva de salida. Evidentemente, en proyección horizontal, como uno de los cilindros es vertical, todos estos puntos de la intersección van a quedar aquí proyectados, aquí en esta parte, en la curva, coincidente con una porción, un arco de la base. Por eso, por lo que aquí esa intersección es un arco de circunferencia, otro arco, la curva de salida, y aquí, pues bueno, ya tendríamos la forma en cuestión. Las partes vistas y ocultas, como se puede apreciar, si tomamos, digamos, las partes vistas de este cilindro, este plano medio, es el que marca que esta parte delantera, en proyección vertical, son los puntos vistos, las generatrices que parten de esos puntos son los vistos en alzado, y desde el otro serían desde aquí. Luego, en este caso, esta parte, estos puntos de aquí, son los que corresponden aquí a la parte, que son el 4, 5, 6, 7, que son estos de aquí, la parte vista. Y luego la parte oculta de este cilindro serían los que están por aquí detrás, que serían los que marcan estos puntos
que está hecho la curva intersección mediante un trazo discontinuo. Aquí tenemos otro caso también interesante, en el cual tenemos un cono de directriz circular y situada en el horizontal y a una cierta altura, y luego un cono de directriz situada en un plano de perfil y con su vértice aquí en el horizontal. Como se puede ver, este cono, bueno, se ha hecho aquí la vista lateral, esta es la base circular de ese cono, y obsérvese que este es el vértice, será un cono oblicuo en realidad. Bien, pues vamos a hallar la intersección de esas dos superficies. En la parte derecha está hecho el proceso. Como son dos conos, los planos auxiliares que son interesantes cuando queremos hallar la intersección de dos conos, son planos que contienen a los vértices, porque cuando un plano pasa por el vértice de un cono, la sección que ese plano produce en el mismo está constituida por dos generatrices. Por tanto, unimos los vértices de los dos conos, o sea, unir este punto con este, mediante una recta en proyección vertical y una recta en proyección horizontal. La intersección de esa recta con el plano horizontal de proyección es el propio vértice del segundo cono. Y la intersección de ese plano con el plano de perfil, la base de este cono de la izquierda, pues sería este punto K', y el K estaría por aquí, no está puesta la letra, pero estaría por aquí. Este K me lo voy a pasar a tercera proyección, puesto aquí se ha dado el alzado, la vista lateral, perdón, y este sería el K segunda. Esta es la base de este cono, dibujada en tercera proyección. Bien, y este W, bueno, pues en este caso no va a ser necesario pasarlo a, bueno, sí, estaría aquí. No hacía falta, pero está aquí en tercera proyección. Este sería simplemente venir aquí. O sea, ya se sabe que esta es una línea a 45 grados, venimos aquí, chocamos y subimos. Bien, hacemos la numeración. Entonces, como esta base no la tengo aquí en verdadera magnitud y no veo nada de ella, voy a trabajar con ella en tercera proyección, en el perfil, en la vista lateral. Por tanto, pivotaré aquí en este K segunda, que es este K, que es la intersección de la recta que unía los vértices de los dos conos. Pivotaré aquí. Y entonces lo que hago es que hago los planos auxiliares, obsérvese que ese es el tangente aquí, vendría aquí, bajaría, y una vez que estoy aquí uniría con el vértice. Obsérvese que esa línea no me afecta a esta base, por tanto, esto no me va a valer aquí para lo que es la intersección. Y entonces, bueno, pues empezaría a trabajar, o sea que aquí pivotaría en este punto sobre el horizontal, cortando aquí una serie de puntos a la base horizontal del cono, y me cortaría en estos puntos al plano de perfil, puntos que los pasaría a tercera proyección, es decir, por ejemplo, este 4, vendría por aquí un este horizontal, subiría, y tendría aquí el 4'. Ese 4' lo uniría con su vértice, con el vértice de su cono, que es este. Pero este 4', lo bueno que puedo hacer, la utilización mejor que puedo hacer de él es traérmelo aquí, para unir con su vértice. Y en el corte de esta línea, o sea que es que no están puestas las letras todas, pero repito el proceso. Yo cojo aquí, en K, hago esta línea auxiliar, que es una traza con el plano de perfil en la tercera vista, en la tercera proyección. Me da me vengo aquí, a este punto de la base. Vengo por aquí. ¿De acuerdo? Voy al 4, y este lo uno con su vértice. Y ese plano que viene aquí, lo uniré luego para tener aquí el 4 en la base, o sea que esta línea que ha venido me ha dado el corte con la base y me ha permitido unir con el vértice V del cono, digamos, de eje vertical, para en su corte, con la generatriz que partía con este, darme el punto 4. Y esa es la idea del proceso seguido. Para que quede más claro lo que acabamos de comentar, observemos lo siguiente, repetimos la idea. Unimos, desde el K pivotamos y nos da este 4 segunda aquí y venimos hasta aquí. Este 4 segunda lo traemos hasta aquí, que teníamos y entonces la acción del plano que pivota en K segunda sobre este cono sería una generatriz que va desde este punto hasta el V segunda. Si fuera en la proyección horizontal, este sería el que viene aquí, desde aquí bajaría, vendría por aquí, y sacaría aquí el 4. Y este lo uniría con el vértice de este cono, con el vértice de este cono W. Luego en esta línea, que va desde W hasta 4, y aquí desde W' a este de aquí, insisto que este de aquí es el alzado de este 4 segunda, que ha venido horizontalmente aquí. Luego por ahí pasa la generatriz de acción del plano auxiliar que pasa por el punto K, con el punto K de la base de este cono, con, digamos, el cono. Entonces tendría aquí esta generatriz donde va a estar el 4 de la intersección y esta generatriz donde va a estar el 4 de la intersección. Es la proyección horizontal y vertical de la generatriz del cono este de aquí que va a inclinar. Ahora,
El cono vertical. Pues este plano que viene aquí al 4 viene hasta aquí. Viene esta línea hasta aquí. Y entonces, al llegar aquí, o sea que este punto, justo este, viene, es la línea intermedia, viene por aquí, me da este punto B, y desde aquí me voy al vértice W, que es, claro, porque los planos auxiliares en la base de este tienen que pivotar en W. Luego al venir de aquí voy al W y me da este corte con la base, que es el punto del que parte la generatriz que pasa, que produce el plano sección auxiliar con el cono de eje vertical, y que sería esta que va desde este punto hasta el W. Con lo cual, esta línea con esta que teníamos de antes me determina el 4 de la intersección. Y ese sería el proceso que vamos a aplicar para todos los puntos en la numeración, habiendo seguido, evidentemente, la numeración anteriormente, ya digo, aludida, que estamos siempre ya evitándola porque ya sabemos cómo es el proceso, ¿no? Remitimos una vez más al vídeo de teoría. O sea que repito, para, por ejemplo, cualquier otro punto, el 6, pues cojo este plano auxiliar, bueno, no está dibujada la línea, pero vamos, aquí se ve mejor, sí, con el 4 es con el que mejor se ve, o con este 3, si se quiere. Este plano que viene por aquí, por este 3, viene hasta aquí. Este 3 lo traería aquí, que es este. Y aquí viene la generatriz en proyección vertical que va a producir el punto 3 de la intersección. La proyección horizontal de esa generatriz en el cono, digamos, inclinado sería traer este 3 aquí, bajarlo hasta aquí, venir hasta aquí, que me daría este 3, y unir, que sería esta línea que es un poquitín más gruesa en el trazado. Y ahora, esa es la acción de ese plano auxiliar pivotando en K segunda en el cono inclinado. Ahora, ese plano auxiliar, digamos, ¿qué hace en el otro cono? Pues vamos a ver, viene hasta aquí, bajo por aquí abajo, se me viene hacia acá, que es que no está dibujado. Desde aquí iría al W, y me daría este punto en la base. Y este unido con su vértice me daría en el corte con la generatriz anterior el punto 3. Y ese es el proceso. Como se puede ver, el alzado de la sección, o mejor dicho, de la intersección, es una hipérbola, puesto que cumple uno de los teoremas, digamos, de intersección de superficies, que tienen dos planos, un plano de simetría común, y sus ejes se cortan. Podríamos a este caso haberle aplicado el método de las esferas, luego veremos algún caso en el que se aplique. Y esto es un arco de hipérbola, entonces nosotros hemos utilizado el método de los planos auxiliares, simplemente, bueno, por abundar un poco en la explicación de dicho método, pero podíamos combinar los dos métodos. Esta es la proyección horizontal de la curva de intersección, tanto de la entrada como de la salida, y aquí, como hay simetría, puesto que los ejes se cortan ahí en un mismo punto, pues este plano frontal de simetría hace que la proyección de esta zona delantera y la de esta trasera, de la proyección horizontal, se confundan aquí en la proyección vertical según este arco de hipérbola y este arco de hipérbola. El caso planteado aquí en la parte izquierda es sencillo, es un semicono. Bueno, todos son semiconos, porque solo dibujamos la parte, digamos, la parte inferior, la que queda por debajo del vértice. En realidad esto es la cuarta parte de un cono. Esta es la mitad que viene por aquí y luego tenemos aquí este otro cono que ataca, digamos, sobre él. Es muy sencillo, porque lo que hemos hecho ha sido tomar planos auxiliares horizontales, cada plano me produce una sección circular tanto en uno como en el otro, y los puntos de corte pues me va a dar esta curva, que es la intersección en proyección vertical y en proyección horizontal. En este caso, pues no tiene, o sea que muchas veces los planos auxiliares, en este caso no me conviene unir los vértices de los conos, sé que esto se me podría salir del papel incluso, o del soporte de dibujo. Y aquí igual, en este caso planos auxiliares, pues es muy sencillo, y me determinaría pues un poquito esta. Una cosa, aquí es interesante saber los puntos más altos y más bajos de la intersección. Para sacar los puntos más altos y más bajos de la intersección, el proceso es tomar un plano auxiliar que contenga los vértices de los dos conos, que sería este en proyección horizontal. Como son ejes verticales, ese plano auxiliar va a ser proyectante, va a ser un plano vertical. Este plano me da, esta sería la traza de ese plano. Y entonces ese plano me produce este punto en un cono y en el cono de menor tamaño y este otro, y aquí me da este punto en la base del otro cono. Bueno, pues esos puntos de ellos salen dos generatrices que había que referir a proyección vertical, y en esas generatrices van a encontrarse, digamos, la intersección, o sea, los puntos más alto y más bajo. Obsérvese que este plano corta al cono este según una generatriz que es esta. Aquí lo que se ha hecho ha sido girar la sección o la intersección de este plano auxiliar con los dos conos y hacer el giro aquí para tener en verdad magnitud. Es decir, que esto viene aquí, gira aquí, y esta generatriz es la del cono grande, la intersección de este plano
pasado a una proyección aquí abatida, y luego la del otro sería traer este punto aquí y este otro punto traerlo aquí, y esas son la acción sobre las otras dos. Con lo cual me da este punto y este en esa vista auxiliar, que son aquellos por los que puedo yo trazar planos auxiliares horizontales, y sé que en este plano va a estar el punto más alto de la sección y en este el punto más bajo. O sea que para sacar el punto más alto y más bajo de una intersección de dos conos, tomo el plano que pasa por los vértices y hallo la sección que ese plano produce, en este caso es un plano vertical, por ser ejes paralelos, hallo la intersección de ese plano con los dos conos. Serán generatrices. Paso a la proyección que me corresponda, bien abatiendo este plano, o bien, en fin, o girándolo como se quiera, y tengo los puntos de corte de las generatrices de intersección con un cono y con otro. Y esos puntos de corte, devueltos a su posición original, son los puntos más alto y más bajo de la intersección. Por eso este punto A tiene este A' aquí, que es el más alto, y este B tiene este B', que es el más alto. Y por debajo de este plano ya no hay puntos de la intersección. Este es un caso parecido al anterior, digamos que la única diferencia es que uno de los conos su directriz es elíptica. En este caso nos han dado dibujada esa elipse. El proceso, bueno, pues podemos seguir el método de los puntos uniendo los vértices de los dos conos. Ahora ya no están en un mismo plano frontal ni son ejes, siguen siendo paralelos, pero entonces unirían los vértices de los dos conos en proyección vertical y en proyección horizontal, ya haríamos la traza y aquí pivotarían las trazas de los planos auxiliares. Haríamos todo el proceso de intersección de un plano auxiliar con un cono, uniendo con su vértice y con el otro, y los puntos que obtenemos serían esta curva en proyección horizontal y esta que sale aquí en proyección vertical. La única particularidad es que se ha dado la elipse dibujada en proyección horizontal de la base. Pero el proceso es unir los vértices de los conos como siempre y los planos auxiliares pivotan sus trazas en este punto que es la traza horizontal o intersección con el plano de las dos bases.